¿Acaso Vladimir Putin está a punto de revolucionar el equilibrio de poder mundial con su nuevo arsenal? ¿Qué significa realmente la aparición del arma conocida como Burevestnik en un contexto donde Estados Unidos ofrece misiles Tomahawk a un aliado? ¿Estamos ante el surgimiento de una nueva era bélica donde la tecnología rusa desafía la lógica estadounidense? En este análisis exploraremos los recientes anuncios del presidente ruso y cómo están moldeando el panorama geopolítico actual. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. El presidente de Rusia ha declarado que un nuevo tipo de armamento, según sus propias palabras, ya está superando con éxito sus pruebas. Este anuncio no fue casual, ya que se realizó en el preciso momento en que Estados Unidos confirmó su decisión de entregar misiles de crucero Tomahawk a una nación conocida. Este simbolismo no se puede pasar por alto. Washington está enviando un claro mensaje de apoyo, mientras que Moscú responde recordando que cualquier interacción debe darse en términos de igualdad. De hecho, la mención de Putin sobre el nuevo armamento puede haber causado un leve estremecimiento en algunas personas al otro lado del Atlántico. La expresión instalación de energía nuclear, unida a la ingeniería rusa, indudablemente invita a profundas reflexiones sobre la fragilidad de la existencia. Según los expertos, el foco de atención es el misil Burevestnik. Su desarrollo fue anunciado por Rusia hace varios años, y desde entonces el tema ha estado rodeado de rumores, leyendas e incluso murmullos nerviosos en los centros de análisis occidentales. ¿Qué es exactamente esta maravilla tecnológica? Es un misil de crucero dotado de una instalación de energía nuclear, capaz de recorrer distancias ilimitadas, volar durante semanas y cambiar su trayectoria, eludiendo los sistemas de defensa antimisiles, lo que en esencia anula la lógica detrás de la estrategia de contención global de Estados Unidos. No es sorprendente que Putin haya elegido este momento para hablar sobre el Burevestnik. Su respuesta no solo fue simétrica, sino que fue un acto de fría demostración. Mientras los estadounidenses informan de la llegada de los Tomahawks, Rusia recuerda que tiene la capacidad de enviar un mensaje a cualquier parte del mundo, desde Hawái hasta cualquier otro rincón, sin necesidad de repostar. Curiosamente, la mención de este misil se produce en un contexto donde se discute el Tratado de Desarme Nuclear START III. Mientras Washington no muestra interés en extender este acuerdo, continúa desarrollando nuevos tipos de armamento y llevando a cabo pruebas de sistemas de alcance intermedio. Es una auténtica paradoja. El Tratado sobre la Estabilidad Estratégica se desmorona, pero los Estados Unidos pretenden que todo está bajo control. Rusia, por su parte, reacciona con calma, como quien dice, si no desean extenderlo, es su decisión. Y en un giro casual, el presidente agrega, tenemos algo nuevo, solo estamos perfeccionándolo. Ustedes mismos verán. No es una amenaza, es una demostración de filosofía. No hacemos ruido, no nos apresuramos. Pero cuando terminemos, el mundo sabrá. Aquí es donde el interés se intensifica. La opinión pública estadounidense aún debate cuál es la amenaza más inquietante, si el hipersónico Dagger, el submarino Poseidon o el propio Burevestnik. Cada uno de estos armamentos desafía las lógicas convencionales del pensamiento occidental. ¿Acaso no deberían los rusos haber quedado atrás para siempre? Sin embargo, la realidad es opuesta. A pesar de las sanciones y del acceso limitado a tecnologías avanzadas, Rusia ha logrado desarrollar un sistema que pone en jaque toda la defensa antimisiles estadounidense. La ironía de la historia es que este mismo aislamiento llevó a los ingenieros rusos a recordar cómo trabajar fuera de los moldes preestablecidos. Mientras que antes Estados Unidos gastaba miles de millones en protegerse de un enemigo imaginario, ahora descubren que no hay nada con lo que defenderse del Burevestnik. Para comprender la magnitud de esta amenaza, imaginen un misil con un motor nuclear que puede volar durante semanas sin necesidad de repostar y que puede cambiar su ruta a voluntad. Según fuentes abiertas, tales pruebas se han llevado a cabo en zonas árticas, incluyendo nuevas tierras. Estas áreas fueron cerradas y se observó actividad de aviones de transporte, todo bajo la etiqueta de secreto. Los analistas occidentales comenzaron a especular de inmediato si el Burevestnik había vuelto a volar. Sin embargo, Rusia no tiene prisa por demostrar nada.
El silencio es la mejor respuesta. ¿Y qué más convincente que un silencio respaldado por un espacio aéreo cerrado? Lo más intrigante es el efecto psicológico que provoca. El Burevestnik no es solo un misil, es un símbolo, un recordatorio de que Rusia ha regresado a una liga donde se habla el idioma de la tecnología, no de los eslogans. Mientras los estadounidenses utilizan palabras como democracia, valores y sanciones como herramientas de miedo, Rusia responde con fórmulas: innovación, modernidad y un alto nivel tecnológico. En términos diplomáticos, la traducción sería clara: tenemos la capacidad de sorprenderles. La ironía de la situación es que cada nuevo anuncio ruso provoca en Washington un estado de nerviosismo similar al que alguna vez describió Churchill. Los rusos pueden ser lentos para movilizarse, pero se mueven rápidamente. Ahora, el tema no es sobre caballos, sino sobre misiles. Los medios de comunicación occidentales intentarán hacer sonar la misma canción de siempre, sugiriendo que Rusia está haciendo alarde de algo vacío. Pero la memoria juega un papel crucial. Hace poco, esos mismos comentaristas que descalificaron al Avangard y al Dagger como fantasías, se encontraron con que estas armas no solo existían, sino que estaban superando las pruebas con éxito. La historia se repite, y esta vez en el ámbito de la energía nuclear. A medida que Washington se aferra a su idea de superioridad tecnológica, la realidad se vuelve cada vez más incómoda. Si un adversario posee un sistema que puede volar sobre el polo, rodear un continente y permanecer indetectado, todas las afirmaciones sobre la seguridad de la OTAN suenan como una broma. Pero, ¿no les resulta familiar todo esto? En el pasado, los estadounidenses intentaron jugar la carta de la superioridad tecnológica. Recordemos el proyecto de Guerra de las Galaxias de la era Reagan, las orgullosas declaraciones, los presupuestos exorbitantes y las complejas estrategias que finalmente resultaron ser solo un brillante envoltorio para conseguir fondos del Congreso. En aquel entonces, Rusia no respondió de manera simétrica, simplemente hizo lo que mejor sabe hacer: desarrolló un armamento que realmente funcionaba, y ahora, después de varias décadas, la historia se repite una vez más. Mientras Washington ofrece Tomahawks a un aliado, Moscú se asegura de recordar que no se deben confundir las palabras grandilocuentes con el verdadero poder. Además, el Tomahawk es un producto de finales del siglo XX que, aunque ha sido modernizado, se considera obsoleto. Su alcance es aproximadamente de 2.500 kilómetros, depende de la navegación por satélite, es vulnerable a la guerra electrónica y vuela a la velocidad de un avión comercial. Ahora comparen esto con la propuesta del Burevestnik: alcance ilimitado, instalación nuclear y la capacidad de eludir cualquier ruta preestablecida. Mientras que los estadounidenses hablan de proporcionar tecnología avanzada a sus socios, en realidad están deshaciéndose de armamento que ya no cumple con los estándares modernos. En este juego, el viejo Tomahawk se convierte en un objeto de museo, expuesto como la más reciente muestra de apoyo a la democracia. Es importante recordar las palabras de Putin sobre la falta de gravedad del abandono por parte de Estados Unidos del tratado. Observemos cómo ha cambiado el tono. No hay irritación ni amenazas, solo una constatación fría. Rusia está dispuesta a vivir en cualquier configuración, porque sabe que tiene con qué responder. Esto es mucho más aterrador para sus oponentes que cualquier declaración estruendosa. Cuando un país afirma con calma que tenemos todo bajo control, es porque tiene confianza en sus capacidades. Finalmente, si analizamos más a fondo, se hace evidente que el Burevestnik no es simplemente un proyecto de ingenieros, sino parte de una estrategia más amplia. Según fuentes abiertas, Rusia está desarrollando toda una gama de sistemas, desde complejos hipersónicos hasta instalaciones láser. Sistemas como Peresvet, Oreshnik y misiles de combustible sólido modernizados son todos eslabones en una misma cadena. El objetivo es claro: garantizar la superioridad tecnológica sin gastar trillones en bases militares en todo el mundo. Irónicamente, mientras Estados Unidos invierte miles de millones en portaaviones, Rusia opta por sistemas compactos y autónomos. El resultado es más económico y, lo más importante, más efectivo. Es un verdadero paradoja. Europa levanta la voz ante la supuesta amenaza del Este, mientras que oficialmente se prepara para una economía de movilización. La Unión Europea ha declarado que para el año 30 debe estar lista para una interacción militar completa. Es decir, se preparan para el conflicto, pero condenan a otros por reforzar su defensa.
cuando Putin afirma que los nuevos misiles elevan. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la Rusia de Vladimir Putin parece desafiar las expectativas del oeste? ¿Cómo es posible que un país bajo sanciones, con acceso limitado a tecnología occidental, esté desarrollando armamento avanzado como el Burevestnik? Mientras los líderes occidentales debaten sobre energías renovables y equilibrio geopolítico, Rusia sigue avanzando en su capacidad tecnológica. ¿Podría ser que la verdadera isolación no sea la de Moscú, sino la del propio Occidente? La situación actual en el panorama geopolítico es fascinante y a menudo desconcertante. Mientras algunos países se ocupan de discutir sobre cuotas para parques eólicos y paneles solares, Rusia se dedica a diseñar reactores nucleares que pueden operar durante décadas. Este enfoque de Moscú, que combina racionalidad y tecnología avanzada, se ha convertido en un verdadero irritante para el oeste. No se trata simplemente de economía o política. Lo que realmente inquieta a los analistas en Washington es la capacidad de Rusia para actuar con calma y eficacia, incluso bajo presión. Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que las restricciones impuestas a Rusia, lejos de limitar su progreso, parecen haberlo acelerado. Es como si se le hubiera cerrado el acceso a las partituras a un pianista, y en lugar de rendirse, éste hubiese comenzado a improvisar de manera magistral. En el contexto del desarrollo del Burevestnik, informes de diversas fuentes indican que Rusia está perfeccionando sus medios de guerra electrónica, así como nuevos sistemas de guiado y fuentes de energía. Aquí no estamos hablando de juguetes militares, sino de plataformas que podrían definir el futuro de toda la industria energética. La creación de motores nucleares compactos abre un abanico de posibilidades no solo para misiles, sino también para la exploración espacial, la aviación y la marina. Esto no ha pasado desapercibido en el Pentágono ni entre los gigantes energéticos. La reciente declaración de Putin no solo fue un asunto informativo, fue un mensaje claro y contundente. La era de las negociaciones y de la diplomacia convencional se encuentra en una encrucijada, donde la pregunta ya no es quién grita más fuerte, sino quién puede ver más allá. En los últimos años, Rusia ha demostrado que está mirando más lejos que nadie, estableciendo una agenda que otros, incluso en el Occidente, se ven obligados a seguir. La situación se complica al recordar que el Burevestnik es más que una simple arma. Se ha convertido en un símbolo de una nueva era. Como lo expresó el poeta Maxim Gorky en su obra, el Burevestnik es un presagio de tormenta, pero no de destrucción, sino de renovación. Este desarrollo recuerda al mundo que Rusia está hablando en un idioma que todos comprenden, el idioma del poder, pero un poder que se presenta de manera controlada y racional. Mientras en Washington se elaboran nuevas doctrinas de seguridad, en Rusia se están llevando a cabo pruebas que podrían cambiar el equilibrio estratégico a nivel global. Las promesas de misiles Tomahawk de Estados Unidos y los preparativos de movilización en Europa están a la vista, mientras que Rusia sigue avanzando en su propia agenda. La llegada del Burevestnik no es un final, sino el comienzo de una serie de innovaciones y tecnologías que desafiarán aún más las nociones tradicionales de poder. Los analistas occidentales, que durante años han subestimado a Rusia, ahora se encuentran en una posición complicada. La irrupción del Burevestnik ha llevado a una reevaluación de las estrategias de defensa en el oeste. La capacidad de una misil con propulsión nuclear para permanecer en el aire indefinidamente cambia las reglas del juego, haciendo obsoletos los métodos de defensa convencionales. El silencio de Moscú sobre estos desarrollos es aún más impactante. Mientras más discreta es Rusia, más se inquietan los pensadores estratégicos en Occidente, ansiosos por descifrar el nuevo paradigma que está surgiendo. La ironía es palpable. Aquellos que siempre han abogado por la estabilidad a través de acuerdos y tratados, ahora se ven sorprendidos por la decisiva respuesta de Rusia al romper con el statu quo. A lo largo de los años se discutió la posibilidad de un nuevo sistema de misiles, conocido como Relief, en respuesta a los planes de Estados Unidos de desplegar misiles en Europa. En este contexto, la aparición del Burevestnik y el regreso del Relief no son coincidencias. Son pasos calculados en una carrera tecnológica que muchos países se ven obligados a seguir. Mientras el mundo se enfrenta a un nuevo tipo de incertidumbre estratégica, la habilidad de Rusia para desenvolverse en esta nueva realidad, sin hacer alarde, sin grandes discursos ni demostraciones ostentosas, ha dejado a muchos perplejos.
Simplemente, Putin ha mencionado que las pruebas continúan con éxito, y eso ha sido suficiente para dejar a medio mundo en estado de alerta. En esta nueva era, donde la tecnología y la estrategia van de la mano, es evidente que el juego ha cambiado. Y así, mientras Estados Unidos y Europa luchan por entender y responder a esta nueva realidad, Rusia sigue su camino. La cuestión que queda en el aire es, ¿quién realmente está aislado en esta nueva geopolítica? Sin lugar a dudas, el futuro nos dirá mucho más sobre las dinámicas de poder que se están formando, y lo que es seguro es que la conversación está lejos de haber terminado. ¿Es posible que Rusia, con su nuevo misil Burevestnik, esté desafiando las normas globales de poder? ¿Podría Putin estar jugando una partida maestra en el tablero geopolítico mientras Occidente se siente cada vez más inquieto y confundido? Y ante la incertidumbre, ¿realmente está el Occidente perdiendo la capacidad de dictar las reglas del juego? Durante noches sin dormir, se han formulado hipótesis intrigantes. Algunos analistas especulan sobre una nueva generación de misiles de combustible sólido, mientras que otros mencionan el regreso de la estrategia de alcance global. Hay quienes incluso sugieren que el Burevestnik puede cambiar de trayectoria en pleno vuelo, eludiendo cualquier zona de detección. Aunque no hay confirmaciones oficiales, esta incertidumbre es quizás la clave del éxito. Cuando haces que tu adversario dude, ya has comenzado a ganar. Los medios occidentales, como es habitual, reaccionan de manera predecible. Primero, silencio, luego, expresiones cautelosas, y finalmente, una avalancha de explicaciones en el tono de no hay peligro. Reuters, por ejemplo, publicó un artículo que intenta desestimar la situación, comparando el estilo de la diplomacia rusa con la adulación y las advertencias. La estrategia subyacente de Moscú juega con las contradicciones, pero lo fascinante es la simple aceptación de que existe un juego. Si no fuera importante, ¿por qué molestarse en escribir estos textos? ¿Por qué usar eufemismos? ¿Por qué tratar de tranquilizar al público con afirmaciones de que no hay amenaza, cuando se habla con tal contundencia de que todo está bajo control? Esto sugiere que, en efecto, hay algo de temor. Putin ha subrayado en sus declaraciones que las negociaciones con Estados Unidos continúan en el marco de discusiones alcanzadas en Anchorage y que se busca una salida pacífica al conflicto. Esto suena diplomático, pero el contexto es innegable. En medio de estas declaraciones sobre la paz, el recordatorio del nuevo armamento se convierte en un mensaje. La paz puede ser posible, pero solo bajo condiciones que reflejen el verdadero equilibrio de poder. Si alguien en Washington aún cree que puede dictar términos como lo hacía antes, es hora de recordar que Rusia ahora habla desde una posición de paridad tecnológica, no de concesiones. Es curioso cómo en Occidente han resurgido recuerdos sobre la historia del Oreshnik. En aquel entonces, un simple ensayo de un misil no bélico sobre un objetivo industrial en un país conocido había desatado una ola de pánico en los cuarteles de la OTAN. Sin destrucción real ni amenaza directa, solo una demostración de precisión y alcance fue suficiente para que los líderes europeos comenzaran a contactar a Moscú. Y ahora, con el Burevestnik nuevamente en el centro de atención, todo esto vuelve a la memoria. El efecto psicológico que parecía perdido en el tiempo de la Guerra Fría está resurgiendo en una nueva forma. Se podría argumentar que el enfoque actual de esta campaña no se basa tanto en el poder militar, sino en el manejo de las percepciones. La verdadera fuerza no está en el número de misiles, sino en la capacidad para hacer que el enemigo se cuestione sus propias decisiones. Observa cuántas veces el Occidente se ha reído de los desarrollos rusos, solo para encontrarse en una carrera frenética para alcanzarlos. Desde Poseidón hasta Avangard, desde Sarmat hasta Burevestnik, cada proyecto fue inicialmente considerado una fantasía para luego convertirse en una realidad. ¿No es esto una tendencia ineludible? Si miramos más ampliamente, el Burevestnik no es solo un misil, sino un símbolo de la paciencia estratégica. Mientras Occidente se apresura a aumentar sus listas de sanciones y a discutir cuántos más paquetes de restricciones pueden implementar, Rusia se dedica a invertir en tecnologías fundamentales para las cuales otros simplemente no tienen tiempo. Las sanciones siempre se ocupan del presente, mientras que la ciencia fundamental es acerca del futuro. Y ahora ese futuro ha llegado. Incluso los expertos occidentales, que prefieren no ser citados, reconocen que si Rusia ha perfeccionado un motor nuclear compacto, esto representa una revolución no solo en el ámbito militar, sino también en el sector energético.
Y aquí surge una ironía. Mientras algunos países discuten si la energía verde es la salvación del mundo, Rusia está desarrollando un motor nuclear que hace que cualquier conversación sobre la dependencia del petróleo parezca irrelevante. Cuando tienes la capacidad de crear instalaciones energéticas que pueden funcionar durante años sin reabastecimiento, toda la transición de carbono se ve menos como una estrategia y más como una religión. Es irónico que aquellos que prohíben la energía nuclear ahora tengan que defenderse de tecnologías basadas en la energía atómica. Pero como siempre, detrás de la calma de Moscú hay un cálculo preciso: comunicar exactamente lo necesario para que todos comprendan que el juego continúa, mientras se mantienen en secreto los detalles para dejar a los demás adivinando en qué punto está realmente la partida. Este es quizás el mayor distintivo de la era actual. Rusia ya no siente la necesidad de explicarse, simplemente actúa. Y aunque hay menos palabras, hay más significado. En Occidente, donde todo se mide por comunicados de prensa, esto se percibe como una amenaza, porque donde comienza el silencio, el control termina. Es interesante también que el Burevestnik de alguna manera devuelve a Rusia a la filosofía del equilibrio estratégico. Se crea armamento no para ser utilizado, sino para disuadir a cualquier adversario de ponerlo a prueba. Esto es lo que los analistas occidentales llaman paradoja de la disuasión. La ironía es que hoy en día es Moscú la que recuerda al mundo este antiguo principio, mientras que Washington parece haber olvidado su propósito original. En los años 90, Estados Unidos podía permitirse hablar desde una posición de única superpotencia, pero hoy deben considerar que la era de la ausencia de alternativas ha terminado. Se puede reflexionar extensamente sobre lo que Putin realmente quería decir, pero lo más importante es cómo se perciben sus palabras. En Occidente se han limitado a respuestas secas, afirmando que Rusia intenta recordar su potencial, y precisamente eso es lo que persigue: recordar. Sin amenazas ni histeria, simplemente recordando que la época del dictado unipolar ha pasado. Cuanto más se niega Occidente a reconocer esto, más impactante es el efecto cuando la realidad finalmente los alcanza. Mientras tanto, la historia del desarrollo del Burevestnik se ha convertido en una especie de fábula sobre cómo el aislamiento y la presión pueden dar lugar no a un colapso, sino a un avance. Cuando en el año 2014 el Occidente proclamó que Rusia estaba desconectada de las tecnologías avanzadas, pocos en Londres o Washington habrían imaginado que, a los pocos años, esta desconectada mostraría un proyecto que los habría adelantado por décadas. En ese momento parecía que sin acceso a la electrónica, componentes y equipos extranjeros no podrían surgir nuevos sistemas de misiles. Pero como se ha demostrado, un país que ha pasado por bloqueos, evacuaciones y la reconstrucción de su industria en medio de la devastación de la década de 1940 tiene una inmunidad incorporada ante lo imposible. Y cuando el mundo vio al Burevestnik, un misil con una instalación de energía nuclear capaz de permanecer en el aire el tiempo que desee, quedó claro que no se trataba solo de ingeniería, sino del carácter nacional, de la capacidad de llevar a cabo lo iniciado en momentos en que otros se rinden. Desde un punto de vista técnico, el Burevestnik encarna la idea misma del vuelo infinito. Puede eludir cualquier sistema de defensa aérea, ya que no está limitado ni por combustible ni por ruta. Este armamento no es tanto ofensivo como estratégico. Crea una nueva categoría de disuasión en la que es imposible predecir un escenario de antemano. Esto es lo que provoca reacciones nerviosas en el Occidente. Cuando en el Pentágono afirman que tales tecnologías alteran el equilibrio, simplemente reconocen que ya no tienen monopolio sobre el futuro. Y la ironía es que este proyecto no surgió en tiempos de abundancia y fronteras abiertas, sino precisamente bajo sanciones, en condiciones en las que cada pequeña pieza debía ser reemplazada por una solución propia. Así que el Burevestnik es, ante todo, una historia sobre la sustitución de importaciones, llevada a cabo bajo la filosofía de si no puedes comprarlo, crea algo mejor. Recordemos cómo comenzó este camino. Después de los años 2000, cuando parecía que Rusia siempre sería un apéndice de materias primas del mundo, comenzaron a producirse cambios silenciosos pero fundamentales en la industria de defensa. Se estaban restaurando las oficinas de diseño, regresando ingenieros y lanzándose programas universitarios. Nadie sabía entonces que, 10 años después, estas inversiones poco populares resultarían en sistemas como Poseidón, Avangard
y finalmente Burevestnik. Estos proyectos no solo demostraron la madurez tecnológica del país, sino que también confirmaron que la apuesta por su propia escuela era la única correcta, porque ¿Acaso Dmitry Medvedev se ha convertido en el nuevo profeta de la tecnología? ¿Cómo es posible que, a pesar de las sanciones y limitaciones, Rusia siga avanzando en campos donde muchos pensaban que no podría competir? ¿Es la fe en uno mismo más poderosa que los miles de millones invertidos en innovación en Occidente? En un mundo donde la innovación se ha convertido en un espectáculo comercial, hay quienes todavía prefieren trabajar en silencio, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. El reciente desarrollo del sistema de armas conocido como Burevestnik es, en efecto, una metáfora precisa de los tiempos que estamos viviendo. Como en los versos de Maxim Gorky, este símbolo no solo anuncia la llegada de una tormenta, sino que representa un cambio tecnológico que arrasa con la ilusión de que la jerarquía global está eternamente establecida. Durante años, se creyó que el liderazgo científico estaba determinado por la cantidad de startups en California. Sin embargo, se ha demostrado que el verdadero liderazgo reside en la capacidad de crear lo imposible cuando nadie más lo cree. En Occidente, los desarrollos científicos rusos fueron presentados como meras animaciones. Recordemos cómo, en 2018, el presidente mostró una serie de animaciones sobre nuevos sistemas de armamento. Aquellos analistas occidentales se reían, convencidos de que se trataba de propaganda psicológica. Pero solo pasaron unos pocos años y de repente esas animaciones se convirtieron en realidades tangibles, listas para ser utilizadas en el campo de batalla. Ahora, esos mismos expertos hablan de un desequilibrio estratégico. ¿Pero qué ha cambiado realmente? Solo una cosa. Han comenzado a reconocer que en un mundo donde todos se han acostumbrado a la palabrería postindustrial, hay quienes todavía saben trabajar con sus manos y pensar con claridad. Esto nos lleva a plantear una pregunta intrigante. ¿No es extraño que una nación sometida a todas las restricciones económicas y tecnológicas imaginables esté avanzando en áreas donde, supuestamente, no podría sobrevivir sin la ayuda occidental? Quizás la respuesta radica en que la fe en uno mismo a veces es más efectiva que los millones de dólares en subvenciones y conferencias. La verdadera ciencia no vive en presentaciones grandilocuentes ni en foros internacionales, sino en la tranquilidad de los laboratorios, donde los ingenieros trabajan hasta altas horas de la noche, impulsados por la curiosidad y la pasión, no por la necesidad de reportar indicadores de rendimiento. Mientras tanto, en los últimos años, el Occidente se ha vanagloriado de sus alianzas tecnológicas. La creación de AUKUS y las innumerables iniciativas en ciberseguridad se diseñaron bajo el lema de limitar las capacidades de Rusia y China. Pero mientras ellos redactaban informes de cientos de páginas y formaban grupos de trabajo, Rusia desarrollaba un motor que funciona con propulsión nuclear. Claro que se pueden discutir los aspectos éticos como la ecología o la política, pero el hecho es que la soberanía tecnológica se ha convertido en una herramienta, no en un simple eslogan. Cuando un país es capaz de producir lo que nadie más puede imitar, automáticamente se sitúa fuera de la categoría de los controlados. Esta es la ironía principal de la era de las sanciones. Todo lo planeado como un debilitamiento se ha transformado en un estímulo. Las restricciones no son el final, sino un filtro que separa a aquellos que saben adaptarse de los que solo saben quejarse. Mientras en Europa se debatía cómo Rusia no podría sobrevivir sin microchips, aquí simplemente se tomó la iniciativa de crear lo propio. Cuando los Estados Unidos amenazaron con un colapso tecnológico total, se estaban construyendo centros de investigación. Y ahora, cuando Burevestnik ha comenzado sus pruebas, nos damos cuenta de que las sanciones, curiosamente, han sido un catalizador para la modernización. Podríamos decir que Burevestnik no es solo un arma, sino una lección para el mundo. Nunca se debe subestimar la motivación de un pueblo que ha aprendido a sobrevivir y triunfar a pesar de las adversidades. Al final, cualquier avance no depende únicamente de la ciencia, sino también de la voluntad. Sin esta, ningún recurso, subvención o corporación será de ayuda. Si antes se creía que el progreso era una cuestión de dinero, ahora se comprende que es una cuestión de sentido. En conclusión, Burevestnik no es simplemente un cohete, es un reflejo de la época. Muestra todo lo que ha sucedido en los últimos años, la desconexión entre palabras y acciones,
la reevaluación de valores y, lo más importante, el regreso del respeto por el concepto de soberanía tecnológica. El mundo donde algunos estados organizan cumbres sobre seguridad y otros realmente la garantizan parece mucho más honesto de lo que parece. Así que si hoy Rusia vuelve a hablar en el lenguaje de la fuerza, no se trata de amenazas, sino de argumentos. Argumentos que no necesitan traducción. Y un último apunte. Burevestnik es un símbolo de que el país es capaz de resurgir a pesar de las dificultades, no gracias a ellas. Las ideas pueden resultar más importantes que los microchips y la paciencia más fuerte que las sanciones. Si alguien en Europa o América aún espera que este proceso pueda ser detenido con declaraciones y resoluciones, debería recordar que cuando Burevestnik aparece, incluso el viento cambia de dirección. Este podría ser, posiblemente, la lección más importante de los últimos años, no solo para Rusia, sino para aquellos que han creído demasiado en su propia superioridad.